Make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? But what about us? You'll always have Paris. El mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Toma 1, acción 1. Pues volvemos a los programas. Este es el mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Y esta va a ser una versión híbrida entre Spotify y YouTube. Porque dije, quiero hablar de la película que acabo de ver, de Nightmare Alley, o como lo pusieron en México, el Callejón de las Almas Perdidas. Pero también quiero que se suba a Spotify en un episodio más largo, y a veces estos tipos de videos los hago cortos, pero pensé que voy a cambiar un poco las cosas. Voy a hacerlo, pues un video largo, y quien quiera escucharlo en Spotify está ahí. Quien no quiere escuchar en YouTube y aventárselo un poco más pesadito, pues ahí está. Porque volví al cine después de vaya, mucho tiempo de no ir. Y volví a ver El Callejón de las Almas Perdidas. Me gustó, me fascinó mucho, y por eso quería hacerlo, porque lo dije hace unos días en un programa que saqué en Spotify. Si voy a hacer este tipo de videos, tiene que ser de películas que me transmitan algo y que me den ganas de hablar de eso, porque no quiero ser uno de esos canales de críticas y de reviews en los que no transmiten nada más que contarte, esta es una película en la que una persona va a la feria y ya. O sea, una típica sinopsis de Wikipedia. Y eso no me gusta. A mí me gusta hablar un poco más de lo que sentí yo en la película. Más como de, no tanto la onda de, y analizaremos la dirección de fotografía y la composición. No, sino más el hecho de qué sentí yo, por qué me gustó, cómo fue mi experiencia viéndola y todo demás. Y cuando grabo mis podcasts en Spotify, por lo general nada más uso un pequeño micrófono, y en estos videos tengo esta sensación de que estoy como en una cabina de radio, y me brinda otro contexto. Así que esta es la última película que hizo Guillermo del Toro hasta la fecha, 2022. Y me puso un poco triste el hecho de que no tuvo tanto buzz como sus películas anteriores, y eso me dejó pensando muchísimo en algo que les quiero enseñar. Para empezar, desde que empezó la pandemia, las películas blockbuster no han sido las únicas que han estado en el cine. Todas las películas que sean como un poco más contemplativas o de arte no han llegado a alcanzar las salas en algunos lados. Y en las ciudades en las que lo hacen son donde sienten que sí pueden recuperar la taquilla. Pero por ejemplo, en pequeñas ciudades en las que hay pequeños Cinépolis y Cinemex, no las traen, porque obviamente la gente no va a ir. Y me hizo sentir un poco de miedo por el simple hecho de que quizás las cosas que decía Scorsese y los demás directores sean un poco ciertas, en el sentido de que Marvel estaba matando al cine. Y ok, sí es cierto que en tiempos de pandemia, y yo me equivoqué, porque también dije lo mismo. Yo dije, bueno, es que en tiempos de pandemia está bien que la gente vaya a ver estas películas porque es lo que los cines necesitan. Pero me di cuenta que está en un error, porque están acostumbrando a la gente a solo ver esas películas, y cada que es algo diferente ya no quieren ir al cine, porque esas son las experiencias cinematográficas que valen la pena ver en la pantalla grande. Y hay pequeños casos de anomalía como Duna, y hay quienes dicen que Duna ya es una película de franquicia. Pero por ejemplo, El Paciente Inglés, una película de 1996, que si ahorita fuera estrenada, a duras penas saldría en streaming, yo creo. Tuvo un presupuesto de 27 millones y recaudó 231.976.425. O sea, 231 millones de dólares. O sea, es impresionante cómo ha cambiado muchísimo la taquilla de la gente. La taquilla en base a la recepción de la gente. Porque películas que antes hubieran recaudado mucho dinero, ahorita no están haciendo nada. Corazón Valiente, 72 millones,
Recaudación 210. Bueno, igual la podemos poner como un poco más de acción, ¿no? Pero, por ejemplo, la lista de Schindler de 1993 presupuesto, bueno, tuvo una recaudación de 322 millones de dólares. Y lo triste ahorita es que West Side Story, la última película que sacó Spielberg, fue pues no le quiero decir fracaso en taquilla, pero no recaudó lo que tenía que recaudar. Y eso viene del amo, maestro y señor del blockbuster, la persona que inventó el blockbuster, porque para los que no lo sabían, la película de Tiburones fue la primera película que incursionó el hecho de que los cines dieran recuerdos, playeras y se basa en el concepto de que te daban una playera de tiburones y así ibas caminando en la calle con la ropa y eras como una publicidad andando de la película, era algo genial, era publicidad gratis. Y la película que sacó de West Side Story tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y recaudó 57 millones de dólares. O sea, 57, ni siquiera recuperó lo que se invirtió, ¿no? O sea, es triste, es peligroso. Leí un comentario en internet que decía que estábamos viendo la muerte de los autores del cine, porque sus películas estaban fracasando. Le pasó más recientemente a Ridley Scott con El Duelo, que fue otra película que no le fue nada bien, la gente no la fue a ver, no les gustó. Bueno, no puedo decir que no les gustó, pero el chiste es que ahí se quedó. Y casi todos estos directores de cine están siendo víctimas de esta ola de que la gente ya no quiere ya no quiere ir al cine a ver películas normales, entre comillas, porque solo quieren ver a Doctor Strange y a los 45.232 personajes de Marvel. Con un presupuesto de 100 millones, el último duelo recaudó apenas 30. En un mundo en el que jamás pensé que John Watts hiciera una película más taquillera que Spielberg, Scorsese, Ridley Scott o Del Toro. Ese es un claro ejemplo para que no piensen que la taquilla define el éxito en el cine, porque pues claramente no es así, no puedes medir el éxito en base a eso. Por eso me retracto públicamente de haber dicho que estaba bien que la gente fuera al cine aunque fuera a ver películas de Marvel, porque ya me di cuenta que sí está pasando algo muy peligroso que parece no terminar y que me da un poco de miedo, porque ya no podemos ir al cine a ver las películas que queremos ver. No sé, como si me pongo a pensar en los tiempos antes de pandemia, cuando iba a ver Sing Street o La Camarista o cualquier otra película chiquita y aún así le iba bien, ahora es como, me pregunto cuándo podré ir a ver una de esas películas, como por ejemplo ahorita salió en HBO Max de Fallout, que fácil, dije yo, publiqué un comentario de que era la mejor película que había salido en el año. Y ahora la empato con El Callejón de las Almas Perdidas. Pero The Fallout es una de las películas que más me ha gustado y que me entristece demasiado que saliera en HBO Max, porque siento que es una experiencia que merecía total y absolutamente verla en el cine. Pero pues es a lo que voy. Todas estas películas independientes o no sé, de autor ya nos están sacando así, ahora solo tienen su hogar en streaming y supongo que mínimo deberíamos agradecer que están saliendo a algún lado, porque si no fuera por esas plataformas ya ni siquiera las estarían proyectando. Pero, ¿qué pasó con Nightmare Alley? También lo que le afectó en Estados Unidos al menos fue el hecho de que se estrenó a la par de Spider-Man No Way Home
y pues la gente prefirió ir a ver esa. Y en México esperaron un poco a que pasara como que el auge para ponerle, por eso llegó hasta apenas ahorita, casi a finales de enero. Y con un presupuesto de 60 millones tuvo de recaudación 15. O sea, es trágico que esto esté sucediendo y que es que ya ni siquiera sé a quién culpar. No sé si culpar a Kevin Feige, a Disney, a la gente. Es como una rueda inmensa de caos en la que nadie puede salir. Pero ya dejando de lado esto que quería sacar de mi pecho del problema que está sucediendo en taquilla, ahora quiero hablar de la película. Porque la última vez que vi a Guillermo en el cine fue con La forma del agua y la película me enamoró. Aquí no hay cortes, ¿eh? Me fascinó por completo. Cuando escuché de esta película descargué el libro y me llamó mucho la atención la trama, pero no quise leerlo porque quería esperar a ver el largometraje para sorprenderme. Y me alegro que haya sido así porque me sorprendí con el final. Y a partir de ahora, si no has visto la película, te recomiendo que no sigas porque hablaré de cosas que te pueden arruinar la experiencia. Me gustó la forma en la que empieza, que está el personaje de Carlyle, están enterrando un cuerpo y quemando la casa. Y tiene este toque de autor en el que, porque esta no es una historia original de Guillermo del Toro, pero aún así puedes ver su clara marca, que la escribió con Kim Morgan, pero es que su influencia es brutal, porque por ejemplo tiene esta idea de no lo digas con palabras, sino enséñalo cómo son sus actitudes. Y la primera percepción que tenemos de Stan es enterrando un cuerpo. Eh, y, y esa primera toma me fascinó y a partir de ahí como que me gustó mucho, pero al mismo tiempo pensé que igual era como eh, medio cliché, ¿no? Ok, sabemos que es una persona mala y que algo le va a suceder. Así que así sentí el primer acto, lo sentí un poco predecible y un poco debilón, pero todo cambió después de ese momento porque, ¿cómo se los digo? El simple hecho de... Es que... Nada, ya les voy a contar con spoilers porque no va a ser lo mismo que hable de esta película y censurarme. Así que ya, segunda advertencia de que por favor si no han visto la película vayan a verla. Si no quieren que les mate las partes más fuertes del largometraje. Y bueno, en base a eso este personaje llega, se baja el autobús y llega a este pequeño pueblo en el que estaba pasando una feria y consigue trabajo. Y me gustó el clásico, o sea, se los repito, no es una historia original, pero me gustó el clásico concepto de un forastero que se encuentra un trabajo con los lugareños. Y, y cuando está en la feria, uno de los personajes dice algo que es otra clásica marca de Guillermo del Toro, que es, este es el lugar para las personas que no pertenecen a ningún otro lugar. Y la sentí un poco más íntima porque después de The Shape of Water hicieron en Guadalajara la exposición de En casa con mis monstruos, en las que pusieron todas las cosas que Guillermo del Toro tiene en su Bleak House, que es su casa de colecciones. Y hicieron esta increíble curación en el Musa, donde veías todos sus objetos más valiosos, las referencias a sus películas, sus estatuas. Y me acuerdo de una parte en especial al final del recorrido del tour por completo, que había un como set de circo y estaban los personajes de esta película de Freaks. Y era tan aterrador ver las estatuas ahí. Y, y Guillermo del Toro dice que son las que tiene cuando va al baño y que son una de las pocas que sí le dan miedo. Y si quieren verlas
estatuas aparecen en varios videos de los tours en Bleak House. Aparece en un video que hizo con Conan, del canal de Team Coco. Y en casi varios tours de Bleak House aparecen los muñecos de Freak. Y siempre había como estas referencias al circo. Y hasta me sorprende mucho que tardó en hacer una película que capturara esta onda de la fábula, de los personajes que no, los misfits, las personas que no encajan en ningún lado y que terminan perteneciendo ahí. Pero aquí lo llevó a un nivel un poco más maduro y un poco más oscuro. Y esta película han dicho muchísimo que es como el cine negro mexicano y que es como el noir y que no sé qué, comparándolas con las de Gabaldón. Y no creo que sea el caso para nada. O sea, obviamente están las referencias de la femme fatale, de todo tipo de temas que tiene el cine negro mexicano y estadounidense y el que tú quieras. Pero no es un tributo al cine negro, está plagado de referencias no a propósito, sino que vienen con el contexto de Kim Morgan y de Guillermo del Toro. Por ejemplo, algo que está plagado del cine negro es que estaba lleno de esta moraleja de que al final las personas que hacían el mal tenían castigos brutales. Y aunque este final tiene algo así, en una entrevista y en varias entrevistas ha dicho Guillermo del Toro que su intención no era dar esa moraleja, sino más bien tener entender a los personajes y no irnos odiándolos, sino entendiendo por lo que pasaron y viendo que la belleza está en la imperfección. Que ese era como iba a decir el logotipo, ese era como el mensaje de la galería, la belleza de lo imperfecto. El, el empatizar con esas criaturas y en este caso con las personas. Porque se ha dicho que el terror es simplemente una metáfora del trauma, de los miedos, de que el monstruo es simplemente un reflejo del papá y por ejemplo un caso muy específico de metáforas entre monstruos y personas es en los libros de Stephen King, que es la Biblia de las metáforas entre las personas y los monstruos. Basta ver su película más conocida, su libro más conocido, eh, de Eso, el payaso, en la que dice: los adultos que están para protegerte son los que terminan haciéndote daño. Y te das cuenta que tiene que ver mucho con la infancia del autor, de la ausencia que tuvo Stephen King de su padre, de sus figuras de protección, de estas personas que debían cuidarlo. Y terminó, pero a diferencia de Guillermo del Toro, Stephen King no veía a los monstruos como sus amigos con los cuales se podía cubrir, sino los veía como una representación de lo que eran las personas realmente. Como esta frase que tiene de que hay monstruos viviendo en nosotros, en cada uno, y a veces los monstruos ganan. Como el último libro que sacó de Outsider, que es una serie que también está en HBO y, y la pueden ver ahí. Está de Gerald's Game, es otro libro que está en Netflix, una película también buenísima, que ahí ya mezcla la idea de siento que para Guillermo del Toro Nightmare Alley es como para los libros de Stephen King, Gerald's Game, porque es una historia madura que enfrenta los problemas de los autores, pero ya sin tanta metáfora. Porque en Gerald's Game es una historia de una mujer que se va a una cabaña con su esposo y para revivir la pasión se esposa en la cama, pero al hombre le da un infarto y él no se puede quitar las esposas y está en una cabaña absolutamente sin gente. Y empieza a mal viajarse y a tener este miedo de que alguien vaya a entrar y no se puede quitar las esposas. Y al mismo tiempo que vemos en flashbacks las cosas que pasó con su familia, con su padre, el abuso. Y para el final se mezcla esta idea entre si lo que está viendo es real o no lo es. Pero tiene un final espectacular y mezcla perfecto eso. Me
Me fascinó. Y por ejemplo, vi una película que produjo Guillermo del Toro que se llama Antlers, que es el resumen de esto. Es la historia que intenta mezclar la pobreza, el abuso infantil, con un padre que se convierte en un Wendigo por una maldición. Y la maestra del niño, cuyo padre es el monstruo, tiene una historia de abuso con su padre. Y entonces se ve proyectada en el niño y lo quiere proteger. Y se mezcla con el monstruo y al mismo tiempo se da cuenta eso, ¿no? De que su intención de protegerlo es porque viene de su propio miedo de la infancia que ella tuvo. Y siento que es algo que muy pocas veces se sabe tocar bien, porque siempre intentan buscar la perfecta analogía entre el monstruo y la persona. Y en esta película de Guillermo del Toro es como dejemos de lado un poco todo y entendamos que simplemente son personas con equivocaciones. Cada personaje tiene su lado bueno, su lado malo, pero es parte de la vida. Y es como el mensaje que tenía en este libro que sacó con Leonardo García Sau, de que las personas no son buenas ni malas, de que todos vivimos en un espectro de gris interminable. Y me gustó ese concepto. Y hay una parte en la que le dicen al personaje de Stan que las personas que sufrieron abuso y daño son las que saben leer mejor a las personas, porque aprendieron a pensar como las personas de las cuales se quieren proteger, y que las personas rotas son las que dejan entrar más luz en sí mismos, y es lo que hace que Stan sea tan buen psíquico, porque sabe cómo leer a las personas, porque vivió toda su vida con ese miedo. No he leído el libro, pero lo que se entiende es que sufrió gran abuso por parte de su padre, que era alcohólico, y por eso mismo intenta dejar de tomar. Y es otra cosa, que la historia no huye de su núcleo, como en el sentido de que a veces tenemos personajes que son lo que son claramente por su padre o por su madre, pero intentan los guionistas o los directores o las guionistas que no nos demos cuenta que eso está pasando. Y en esta es como, no, sí, es por culpa de su padre o es por culpa de su madre y ya está, no le busques 5 pies al gato, pero ahí tienes la respuesta. Y de verdad no, la han mezclado, le han dicho que es una película de asalto, de personas que estafan, pero no, es algo mucho más profundo. Para mí es una historia de dolor, de personas que dejaron su destino a manos de la vida en vez de tomarlo y se volvieron víctimas en algún punto de la historia. Hay muchísimas cosas que me impactaron de la película, pero ya a un nivel personal. Por ejemplo, como que para el final fue cuando me empezó a pegar todo, cuando el personaje de Stan y Molly hacen la última estafa en la que se aparecen como la amante del señor, y está Ronnie Mara Molly con el traje blanco y la sangre, y se enteran que todo fue falso, y entonces Stan empieza a golpear al millonario al punto que lo matan y se van en el coche, y cuando van en el coche llega el personaje de su guardaespaldas y lo atropella no solamente una vez sino 2 veces. Y lo que me dejó pensando es que cuando leí el libro de Leonardo García Sau, que se los recomiendo si les gusta el cine de Guillermo del Toro, es que cuenta en una parte que uno de los acontecimientos que más lo traumó fue un accidente de carretera en el que un señor se volcó y vieron la cabeza en un alambre de púas y el cuerpo con las nalgas para arriba en la carretera, y que ha sido como de las cosas que en su infancia lo dejaron marcado. Y me sorprendió por el hecho de que es la primera película en la que toca un atropellamiento de forma tan gráfica. Y hubo mucha gente que le sorprendió las escenas gore de violencia, pero a mí no tanto, porque es algo que ha hablado constantemente él, de que no le gusta que en las escenas de pelea o de acción que le pegan al protagonista y tiene como una pequeña cortada o cosas así, que él siente que las escenas de violencia son más potentes cuando son en lugares poco ortodoxos, como una lanza en la axila o la mitad de la mandíbula destruida, cosas así.
Y en esta la vemos, por ejemplo, cuando está el millonario en el piso tiene toda esta parte destrozada, cuando atropella a su guardaespaldas tiene el brazo volteado, inclusive cuando Lily le dispara a Stan, tienen la mitad de la oreja destruida, o sea, son violencias que te hacen sentirlas un poco más fuertes porque no es como, ay, el tiro perfecto en el hombro o la cortada perfecta en el cachete. Son eh, violencias muy específicas que se te quedan en la piel. Y creo que todas las escenas que me gustaron demasiado fue las de Bradley Cooper y Ronnie Mara cuando están haciendo los trucos. Y hay cosas que a la fecha que hago este video, porque acabo de verla hace unas horas, no tengo la respuesta exacta, como los venados. Estoy viendo que no se me acaba el tiempo. Hay una escena, en el cuarto donde están quedados a dormir, tienen un cuadro enorme de un venado a punto de salir de este cuadro. Y una escena después está el personaje de Ronnie Mara cuando ya se quiere ir de él, se quiere separar y tiene un pequeño broche de venado de oro en el lado izquierdo del corazón. Y quizás yo estoy buscando cosas de más, pero conociendo cómo es el cine de Del Toro, debe de haber algo más profundo ahí, porque no hay coincidencias en el cine, casi no las hay. Como, pues por el simple hecho del color rojo, de que justamente, hablando de ese accidente que él vio de niño, el coche que vio era de esa tonalidad, era rojo. Y por eso en todas sus películas eso es un color que representa miedo o violencia o dolor, que lo vemos en el traje de Molly, lo vemos en los labios de Lily, en la feria cuando empieza, la entrada que dice 10 shows y las luces de neón son de color rojo. Cada vez que vemos ese colores representa algo. Y me dejó también pensando porque Molly llevaba todo este traje de color rojo. Molly llevaba este traje de color rojo y pensé que algo malo le iba a suceder a ella, pero no pasó nada y me dejó pensando cuál era el significado de que ella tuviera ese traje. Y lo investigaré y se los daré cuando lo encuentre. Pero, pues les digo, me gustó muchísimo todos los mensajes ocultos, todas las cosas que traía cargando. Y el final de Stan en el que cuando Stan llega al circo, luego se topa con su primer encuentro es con esta atracción de William Dafoe del monstruo, que es una persona que es una bestia, no es un hombre, y lo obligan a comerse una gallina y se va y, y esa misma noche se escapa la persona y el que lo devuelve a su jaula es Stan. Y solo vemos a este hombre llorando y ya como traumado diciendo yo no soy así, yo no soy así. Y cuando están comiendo el personaje de William Dafoe con el de Bradley Cooper, Clement le pregunta que cómo le hace para convertir a una persona en un monstruo. Y él le dice, pues es fácil, primero escoges a un pobre hombre que esté en inglés le dicen en un nightmare alley, en un callejón de pesadillas, de mala muerte, y le das de tomar y le invitas a que tenga una comida caliente, le das de comer, de tomar, y le ofreces un trabajo, y le dices, va a ser algo temporal, ocupamos un geek, le dicen en inglés, un fenómeno, un monstruo. Y él dirá que sí, porque es temporal. Pero entonces llega un punto en el que le dice, ¿sabes qué? Ya no te ocupamos porque no lo haces tan bien. Y la persona estará tan mal, tan ansiosa que dirá, no, es que yo sí puedo, ¿qué tengo que hacer? Y es cuando le das la gallina y lo despojas de su humanidad. Y cuando llega al final, que escapa de Lilith sin dinero, sin nada, ya sumergiéndose a sus problemas de alcoholismo que toda su vida intentó evitar y que Lilith lo terminó llevando a que hiciera la única cosa que él no quería hacer, que era tomar. Vemos que está en el tren y wow, o sea, se esconde en el tren y cae en el tren,
gallinas blancas. Para ese punto dije, ¿será o no será? Y se esconde entre las gallinas y están las jaulas y lo vemos como enjaulado en esta especie de montón de bolas blancas. Y dije, wow, o sea, este es un mensaje muy profundo de que él terminó como el fenómeno encerrado sin, en desesperación y sin nada, absolutamente consigo mismo. Y cuando vemos que entra a la feria, pensamos, bueno, yo pensé que era la misma del principio y vemos que no. Pero está el Enoch, que era este bebé que tenía Clement en su colección de freaks. Y, y vemos este nuevo personaje que es como una representación alterna de Clement, es otro cirquero. Y llega pidiendo trabajo Bradley Cooper como pues otro ilusionista, ¿no? Pero le dice que ya no tienen ese espacio disponible, pero que hay uno para él. Y por ese punto yo me quedé, ay, que no sea lo que estoy pensando. Y le dice, pero no te preocupes, es algo temporal. Y cuando escucha eso, él se queda como, ah, ya sé de qué va. Y le ofrecen el trabajo de ser un geek. Y más que sentirse triste, dice, nací para esto. Y se empieza a reír. Y es un final que creo que puede ser interpretado de muchas maneras y me dejó pensando porque un amigo que vio la película me dijo, es un final triste o feliz, dependiendo de cómo lo veas. Y he visto en Letterboxd que ha sido para muchas personas feliz y para otras tantas triste y para mí fue un final trágico, pero muy muy bonito en el sentido de que representa el mensaje final de empatía, de que tenemos a este hombre que sufrió una infancia difícil y cometió muchas equivocaciones y tomó muchas malas decisiones y terminó volviendo a un lugar muy oscuro en el que sabemos que iba a haber solo cosas peores, lo iban a convertir en un monstruo, que iba a comer gallinas, que eventualmente iba a morir por las condiciones inhumanas en las que lo tenían cuidando y, y es triste y te deja pensando en todo lo que las personas viven y a veces no te das cuenta y como el hecho de... Siento que si The Shape of Water y si Hellboy y todas sus películas son como entender al monstruo que termina siendo la persona, en esta película Nightmare Alley es como un entender a las personas que han pasado cosas malas. Y siento que es como el mensaje más bonito de la película porque ya no tiene otro mensaje oculto, no tiene una mentira, una manipulación, es lo que es. Y también me pareció precioso por el simple hecho de que otra de las cosas que Del Toro habla en su filmografía es el hecho de que el amor, el verdadero amor solo puede venir después de la aceptación de las cosas más terribles de la otra persona. Por ejemplo, en The Shape of Water, cuando la mujer ve que esta criatura se come a su gato, solo él lo ama de verdad y solo después de eso hacen el amor, porque es cuando lo acepta tal y como es. Y, y esta idea de que alguien te acepte con todos tus defectos te hace entender por qué Del Toro aceptó hacer esta película, porque representa todo lo que es tu cine, es esta aceptación de lo peor de ti como persona y que alguien más te vea y le guste cómo te ve y ya ni siquiera intenta disimularlo porque tenemos escenas como las de Stan con Molly en las que él dice quizás yo veo algo en ti que tú no ves y es todo esto, es una película muy madura de su parte porque ya no intenta esconder sus gustos, sus limitaciones, sus pasiones, sus ideas del mundo en sus películas. Como que por fin lo puso en la mesa y fue como este soy yo y esto es lo que representa el cine para mí. Quizás estoy mal, pero así es como yo sentí esta declaración la sentí como una liberación, si le soy sincero. Siento que cualquier película de Guillermo del Toro que venga después de esta que él dirija va a ser como muy diferente. Me fascinó, creo que ha sido de lo mejor que he visto este año con The Fallout, otra película que les recomiendo que vean. Y no, es una joya de película.
y vayan a ver al cine. Y si no van a ver al cine, mínimo véanla legalmente cuando se estrene ahorita, creo que el 5 de febrero, más o menos, la primera semana de febrero saldrá, porque esas películas que necesitan verse en el cine, porque es una película muy personal y, y es lo que el cine necesita. Me fascinó, me gustó volver a hablar de cine en este programa y más con Nightmare Alley. Estoy trabajando en una remodelación de todo el set y próximamente quizás consiga el póster de Nightmare Alley y lo cuelgue y tengamos algo diferente. Pero mientras eso no sucede, este fue el mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Y quizás después de que salga la película online la vea y haga una segunda parte después de leer el libro también. Así que puede que haya otra o no, pero veremos qué sucede. Mientras tanto, vámonos, que ya fue suficiente por hoy. Y si quieren escuchar otro tipo de contenido en Spotify, hablamos de cine, hablamos de películas y de series, y en YouTube también, pero hay otro tipo de contenido muy diferente. Así que Daily Mirror Podcast en YouTube.